Muy buenas noches. Bienvenidos al Museo de Arte Raúl Anguiano. Y bueno, seguimos con las conferencias que se han venido dando cada miércoles. Y esta conferencia que imparte el artista José Parra, que agradezco la coordinación de este maravilloso encuentro de arte figurativo que se está exponiendo en la sala Anguiano, que los invito, si no lo han visto, que pasen a admirar esta bella obra que hicieron varios artistas. Él propone una conferencia el día de hoy que se llama Retos y oportunidades del arte de la pintura en el siglo XXI y algunos gajes del oficio. José Parra, nacido en Guadalajara, Jalisco, estudió en el Art Students League de Nueva York, artes plásticas en la Universidad de Guadalajara, taller de Carlos Vargas Pons, estudio Galería Parech y mercadotecnia en LAM en el ITES. Su obra pictórica ha sido catalogada y publicada en libros en México, Estados Unidos y Europa. Entre las últimas exhibiciones colectivas se encuentran International Carrefour en Galería SFM de Nueva York, Nuevos Grandes Maestros Clásicos Contemporáneos en el Museo Centenario de Monterrey, Comparisons en el Gran Palais de París y colectivas en la ciudad de Viechtag, Sedan, Ámsterdam, en Niza, Aldenwiesen, bueno, está complicadísimo el nombre, y Seúl. Su más reciente exhibición individual se presenta en el Museo Casa Diego Rivera de Guanajuato del 15 de marzo al 22 de junio, con el título Esplendor y decadencia entre la razón y el sueño y los ilustres placeres. Ha incursionado en teatro a partir de 2011 como actor y escritor en las obras de Clemente y Flamingo. Actualmente organiza Lotería Mexicana, Encuentro Internacional de Arte Figurativo, en conjunto con el colectivo francés Libellule y Fundación Black Coffee, colectiva que se ha presentado en museos de Guadalajara, Querétaro, Aguascalientes, Saltillo, Monterrey, Torreón, Guanajuato y San Luis Potosí. Organiza también el segundo encuentro de arte figurativo con el apoyo de Black Coffee y Manifesto, muestra que se presenta desde el 26 de abril en este museo. Participa en los proyectos de Grupo Milenio, de Mural del Milenio y el vino presentándose el primero al aire desde el 2016 y en exhibiciones itinerantes por México desde 2017. Su obra se encuentra en colecciones como la de Fundación Black Coffee, Museo Centenario de Monterrey, Museo del Ayuntamiento de San Miguel Allende, la colección Really de Arizona y la colección Rey Felipe VI de España. Cedo la palabra al maestro José Parra. Muchas gracias. Qué bonito ver a los amigos. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Es muy grato contar con su presencia. Y no puedo dejar de agradecer, por supuesto, al Museo de Arte Raúl Anguiano, no solo por abrir la oportunidad de tener esta muestra, el segundo encuentro de arte figurativo, sino también por dar estas oportunidades que creo que abren el diálogo y crean un intercambio de ideas que a veces hace tanta falta en nuestra comunidad, ¿no? Que de por sí ya las hay, ¿no? Precisamente para eso están las redes. Y de eso vamos a hablar en la segunda parte, ya que la idea de esta charla es hablar de esas oportunidades y retos que tenemos en este nuevo entorno. La primera parte tiene que ver con una cuestión casi ontológica que va un poco a la esencia de lo que hacemos, del quehacer del arte, qué es el arte. La segunda tiene que ver con cuestiones un poco más prácticas, cómo se lleva a cabo, por ejemplo, la promoción, la promoción, la venta, algunas cuestiones muy prácticas que tienen que ver ya con el oficio y cómo se puede insertar esto en el esquema contemporáneo, ¿no? Ahora bien, pasamos a la... Tenemos así, el primer tema no es nada menor, porque trata
precisamente sobre la vigencia de la pintura como arte en el nuevo siglo. Creo que cualquier persona que decide hacer del arte su vida y tomarlo en serio, tarde o temprano se topa con una serie de teorías, sobre todo a final del siglo XX, que te dicen que el arte está muerto, que la pintura está muerta. Y de pronto uno no puede evitar preguntarse. Yo desde que me enteré de todo esto no podía evitar preguntarme por qué, cuándo pasó, cómo pasó, quién lo hizo o quiénes lo hicimos. Esto fue a partir también de la pintura, tuvimos que ver algo nosotros. Entonces, esto me parece de suma importancia porque tiene que ver con la esencia de nuestro quehacer como pintores dentro del arte. ¿Es vigente todavía? Creo que para poder responder esto, habría que darnos que zambullirnos en el concepto del arte, de una manera muy primigenia. ¿De dónde sale el arte? ¿De dónde sale esta contemplación por la factura de otro ser humano? Hay una teoría interesantísima que es de Denis Dutton. Denis Dutton es un catedrático, profesor, filósofo de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, y él empezó a hacer una serie de observaciones a partir de las hachas achulenses, llamadas así porque las encontraron en el norte de Francia. Sin embargo, ese tipo de instrumentos también estaban en Europa, en África, en Asia. Lo curioso de estas piezas es que fueron finalmente las navajas suizas de su época, pero Denis Dutton hizo una observación muy interesante. Algunas de estas no presentaban desgaste y además tenían una categoría superior al resto de las hachas. Para poder tener una idea de la magnitud de estos pequeños utensilios en ese entonces, tenemos que tomar en cuenta que las primeras datan de cuando éramos Homo erectus. El Homo erectus pisó la Tierra por última vez cerca de 1 millón de años, cuando todavía no habíamos desarrollado el lenguaje. Y para tener una idea de la magnitud de esto, creo que sería interesante hacer un ejercicio de imaginación y de repente imaginarnos que estamos en el bosque de la primavera y de repente tenemos que hacer un instrumento hecho de piedra sin nada más que lo que tenemos a nuestro alrededor. No podemos usar herramientas y tomemos en cuenta una cosa, nosotros tenemos los tutoriales de YouTube, pero ellos no los tenían. ¿Cómo puedes hacer eso? Estas son las hachas achelenses. Estas son un poco más nuevecitas, son de hace 350,000 años, porque fue la imagen que encontré, pero nos pueden dar una perfecta idea de lo que es un hacha achelense. Como pueden ver, es de una belleza. Esos son los diamantes de la época. Y hablan de unas características deseables en aquel entonces, que eran que podían ser parte de ese paso evolutivo. ¿Cuáles eran? Era una inteligencia en ese protohombre que te permitía desarrollar estrategias para poder hacer algo como esto, una destreza manual que creo que no podemos obviar, y acceso a los materiales. Yo incluiría incluso sensibilidad, porque para poder hacer algo así de bello se requiere de sensibilidad. Esto nos lleva a pensar, en que el arte pudo haber jugado un papel muy importante en nuestra evolución, ya que mediante la apreciación por la habilidad de llevar a cabo una tarea, pudimos haber dado pasos evolutivos. Ahora sí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es lo que habría que preguntarse. Pero esta es la propuesta de Denis Dutton. Si es una teoría, por supuesto, y lo interesante de esa teoría es de que imprime nuestro gusto por la factura, por un trabajo bien elaborado a partir de nosotros mismos, de nuestra especie, y se encuentra impregnado en nuestro ADN. De ser esto cierto, este tipo de cosas no son entonces una construcción social, ni tampoco es una convención cultural, sino que es parte de nosotros, es parte de nuestra humanidad y es un mecanismo que usamos para poder evolucionar. En ese sentido, hay una frase de la maestra Ikra Mantaki que me encanta. Ella dice: empezamos a hacer civilización cuando empezamos a hacer cosas inútiles.
Mientras estemos apegados a lo absolutamente necesario y útil, no hay civilización, hay supervivencia. Hablamos de que el hecho de crear objetos bellos en los que podemos recrearnos es un símbolo inequívoco de que estamos dando un paso adelante. Ahora bien, lo que me gustaría hacer en esta ponencia es algo bastante arriesgado, porque dar una definición de arte en estos días, bueno, siempre lo ha sido, pero sobre todo cuando es algo tan ambiguo, tan subjetivo como el arte. Sin embargo, a veces necesitamos de estos pequeños puntos de referencia. No quiere decir que aceptemos toda la carga filosófica de cualquier momento dado en la historia, sino es importante tenerlos como puntos de referencia para poder seguir creando. En ese sentido, para poder completar en base a esto que acabamos de mencionar de las teorías de Denis Dutton, me gustaría que prestáramos un poco de atención a la contemplación. ¿Qué es la contemplación? La contemplación, que es fundir esta pérdida del yo en aquello que se contempla, que lo hacemos cuando vemos un cielo estrellado, cuando vemos un bello paisaje, la corteza de un árbol, un río, una cascada. Cuando esta contemplación, cuando adentrarte en el objeto contemplado para poder captar su esencia y tener un trocito de eternidad, cuando eso se hace en el objeto elaborado por otro ser humano, ya estamos hablando de arte. Ahora bien, esta es la propuesta. ¿Qué es el arte? Es la creación humana que a través del uso de la inteligencia, la destreza y la sensibilidad tiene como fin más importante, más no único, eso es muy importante, la contemplación y la experiencia estética. Es importante mencionar que no es el fin más importante, porque finalmente todos sabemos que el arte ha sido utilizado para mil y un cosas, ¿no? Creo que el ejemplo más claro es el barroco. Los artistas del barroco eran grandes publicistas de la institución eclesiástica. Había que llamar a las personas de vuelta a la iglesia, y de ahí que el barroco era sumamente narrativo. El barroco contaba historias a una población iletrada, en su mayoría, atrayéndolos, publicitando a la institución eclesiástica en la época de la Contrarreforma. Y vemos esos tres elementos, la inteligencia, la destreza y la sensibilidad, los podemos ver, así como en estas hachas achelenses, las vemos también a través de toda la historia del arte, independientemente de hacia dónde se mueva en ese momento el fin o el propósito que tenga en ese momento la actividad artística. Lo vemos en la Venus de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta Venus hermosa? Por aquí lo apunté. Bueno, lo vemos en las cavernas también del Cantábrico, lo vemos también en el arte griego, minoico, en el Renacimiento. Estos tres elementos van jugando, se van entrelazando a través de la obra artística, a través de la historia. Una vez hablando con un enólogo, un experto en vinos, él comentaba que el vino, para ser redondo, o la calidad que le daba esta calidad de redondo, era que tenía todas sus piezas, todas sus características en perfecta armonía y en perfecto equilibrio. Esto es decir, la acidez, la astringencia, el cuerpo. En el arte ocurre algo muy similar. El arte, para que sea redondo, necesita que todas esas características, sobre todo estas tres, inteligencia, destreza y sensibilidad, se encuentren en una perfecta armonía. Y el enólogo hablaba de que un vino joven, por ejemplo, no dejaba de ser un buen vino. Lo que ocurre con el vino joven es de que tiene un pico y baja inmediatamente, pero eso no quiere decir que sea un mal vino, ¿sí? Sigue siendo un vino bueno, sigue siendo un vino redondo, pero es un vino joven. A lo que creo que todos aspiramos, todos los que estamos en las artes plásticas,
es a lograr esos vinos de gran cuerpo con una gran redondez, que es la obra maestra, ¿sí? Ahora, haciendo una analogía de de estos tres elementos que componen al arte, yo quiero imaginar a veces un pequeño banquillo o una mesa que tiene tres patas, ¿no? No cuatro, tiene tres. Si tiene cuatro y pierde una, se vuelve ligeramente inestable, pero puede pasar. En este caso, si nos vamos a estas tres cualidades del arte, y tratamos de conservar el balance entre las tres, ¿qué pasa si le quitamos una? Eso fue precisamente lo que ocurrió en el siglo XX. En el siglo XX le quitamos una pata al banquito y perdió la esencia de lo que era el banco. El banco dejó de servir para lo que había sido concebido. La pata que perdió fue precisamente eso que se sustrajo de las galerías y de muchos espacios, que fue el placer de ver algo bien ejecutado. ¿Cómo pasó esto? Creo que esa es la pregunta más interesante. El arte, el banquito del arte perdió la pata más o menos no más o menos, en 1964. Perdón. En 1964, ya por supuesto para esta fecha, ya tenemos obras, por supuesto, tenemos el Migitorio de Duchamp, también tenemos ya, por ejemplo, la Mère d'Artiste de Manzoni, que fue a principios del 60, pero con esta caja de Andy Warhol, la caja de brillo, pasa algo muy, muy especial. Él exhibe una exhibición que se llama Supermarket en Nueva York, y independientemente de la intención de Andy Warhol, lo que esta caja comunica, lo que transmite, eso es una observación muy particular de un servidor. Creo que Andy Warhol estaba queriendo hacer en ese momento, tratando de imitar de alguna forma a los griegos. ¿De qué manera? Si vemos el arte griego, todos esos mármoles que vemos hermosos eran realmente polícromos. ¿Por qué? Porque los griegos lo que querían hacer era imitar, era la mímesis de la realidad. Entonces, el mármol simplemente era un soporte para lo que venía después. Cuando esto pasa después del Renacimiento, ya por supuesto se le había caído todo el tinte, y cuando se hacen las réplicas se hacen en base a ese mármol. Ahora, creo que Andy Warhol quería hacer algo muy similar en esta ocasión, pero mientras para los griegos la realidad son sus telas, es la naturaleza, por eso vemos esos troncos, son esos cuerpos atléticos que uno se mata en el gimnasio y no puede conseguir ni la mitad de eso. Para Andy Warhol, la realidad es otra. Andy Warhol vive en un Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con un consumismo al tope. Y la realidad de Andy Warhol es esto. Ahora, es importante notar que esta caja de brillo no es la caja de brillo que estaba en el supermercado y que se llevó simplemente al museo o a la galería. Lo que hizo Andy Warhol en este caso es tomó un prisma de madera y a través de una técnica de serigrafía, utilizando las mismas técnicas finalmente de producción en masa, la imprime para que parezca, para hacer una mímesis de su realidad. Es decir, que esto no es una caja de cartón, esto es un prisma de madera que parece la caja de cartón que encontramos en los supermercados. Aquí el asunto fue que llegó don Arthur C. Danto a la galería y de repente él tuvo esta epifanía tremenda cuando ve la caja y dice, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy viendo esta caja? ¿Por qué estoy viendo la caja de brillo en una galería? Vamos a ver. ¿Y por qué está en el supermercado? Un solo ente no puede ser dos cosas a la vez. Y a partir de ahí, Arthur C. Danto da con una conclusión tremenda. El arte, a partir de este momento, ya no requería de su soporte material. La belleza del arte, según Arthur C. Danto, se encontraba en la idea, en aquello que yacía detrás de la obra. Podemos pasar a la siguiente. Esta frase, de hecho, creo que ilustra perfectamente el pensamiento
el pensamiento de Danton en ese momento. Deberíamos pensar en arte después del fin del arte, como si estuviéramos emergiendo desde la era del arte a otra cosa. Porque antes era un banquito y ahorita ya no lo es. Vamos, aquí hay una circunstancia muy extraña, es casi paradójico esto, porque Arthur C. Danto observa esto, observa cómo ocurre eso, pero al observarlo, casi como en la mecánica cuántica, al observarlo, se hace partícipe de ello y provoca, suelta, abre la caja de Pandora para todo lo que ocurre en el posmodernismo. Perdón, no completamos y cuya estructura resta de ser entendida, ¿sí? ¿Qué ocurre a partir de esto al no requerir el soporte material para poder escribir una obra de arte? Bueno, pues nos privamos de ese placer de contemplar una buena ejecución en las salas de exhibición y nos dimos cuenta que estábamos ante un arte que exigía más del espectador que del artista. ¿Cuál es la reacción después de este momento, del 64? Por ahí más o menos en el 68, surge la primera exhibición hiperrealista en Estados Unidos. Le sigue otra en el 72, en donde participan artistas como Chuck Close, Richard Estes y Ralph Goins. ¿Podemos pasar a la siguiente? Este es Chuck Close. Este es Big Self-Portrait, gran autorretrato, de 1967-1968, lo hizo en esos años. Y aquí lo que podemos ver es un derroche técnico que se va completamente al lado opuesto. Es decir, si este arte si tenía 3 soportes y se quedó sin uno, había que contrarrestar con un derroche de técnica impresionante. Tanto así que, bueno, si uno ve, es facilísimo confundir eso con una fotografía. El gran riesgo que se corre a partir de este momento, del hiperrealismo, es que hace que poco a poco nos topemos con la pregunta, ¿toda la pintura es arte? ¿No se fue el hiperrealismo hasta el otro lado? A un lado en donde también podía prescindir del discurso. El gran riesgo que tenemos en el arte figurativo y en el hiperrealismo es uno muy claro. El arte no se puede quedar en el mero ejercicio académico. Tiene que ir un poco más allá. Tenemos que ir por esos 3 elementos. Ahora, estos 3 elementos que los vemos finalmente en la pintura, ¿puede la pintura hacer eso? Por supuesto. Yo no me atrevería jamás a dar una fórmula de cómo podemos hacer esto. Simplemente lo que me gustaría hacer a través de esta plática es poner sobre la mesa esos 3 elementos para que podamos jugar, que es finalmente la inteligencia, la destreza técnica y la sensibilidad. ¿En dónde hemos visto esto antes? Creo que podríamos ir a una pieza clave en la historia del arte, que es la barca de la Medusa, para ver cómo encontramos todo esto, cómo encontramos los grandes discursos y cómo encontramos la maravilla en el arte de la pintura. Aquí no vemos solamente un derroche de técnica. Era un jovencito este hombre cuando hizo esto, y veamos el perfecto conocimiento anatómico de los cuerpos. Vemos cómo conecta con nuestra sensibilidad también. Es facilísimo dejarse llevar, abstraerse, perderse en esta imagen. Es una pieza sumamente inteligente en todo el sentido estético, por sus líneas de composición, por su gran dinamismo. Y no solamente por eso, sino que además es una pieza que llega en un momento clave. ¿Qué es lo que ocurre en la Francia de este periodo? Que creo que vale mucho la pena analizar qué era lo que estaba ocurriendo para ubicar la pieza en contexto. La Francia de principios de 1800, una Francia que se estaba recuperando de la época napoleónica, se estaba recuperando la monarquía. Entra Luis XVIII
y había serias deficiencias en el gobierno. Más o menos por esas fechas salen unas fragatas al norte de África a recuperar una isla de la Gran Bretaña, que antes era la Gran Bretaña, y resulta que uno de los capitanes, precisamente el capitán de la Medusa, era un noble francés, que tenía 20 años sin navegar. Esto era una analogía perfecta de lo que estaba ocurriendo en Francia a nivel político. Un navegante noble que está tomando el mando después de 20 años de no hacer nada. ¿Qué fue lo que pasó? Encalló el barco, naufragó, y el capitán, en lugar de hacer algo por lo demás, se fue en su barco, huyó cobardemente de la escena, dejando a su suerte al resto de la tripulación. Lo que siguió fue de verdad pavoroso. Los sobrevivientes hicieron una barca más o menos de 20 metros de largo, por unos 6 me parece de ancho, con lo que pudieron, y estuvieron a la deriva por días. En esos días hubo motines, hubo asesinatos, hubo todo tipo de revueltas, de pleitos y canibalismo. Fue de verdad tremendo. Los pocos que sobrevivieron a ese naufragio relataron después todo en un documento que se publicó en París, y esto por supuesto tenía a toda la población estupefacta, y justo en ese momento toma Jericó esta escena histórica y crea esta maravilla de pieza. Una pieza valiente, una pieza que narra un momento profundo en la historia. Y aquí es precisamente donde hay preguntas muy pertinentes de Robert Hughes. Él dice, ¿dónde están las obras maestras de la pintura en la actualidad? Él, de hecho, para él, la última gran obra maestra de la pintura es el Guernica, que narra un hecho histórico, dramático, es enorme. Estos lienzos son enormes, por cierto. Y él, por ejemplo, pregunta cómo habría pintado Turner la bomba atómica, el hongo de la bomba atómica. ¿Cómo habría pintado Goya la liberación de Bergen-Belsen? ¿Cómo habría pintado Jacques-Louis David el asesinato de Kennedy? ¿En dónde están registradas y cuáles son las grandes obras maestras de la pintura actual en donde están registrados esos grandes hechos? Veámoslo aquí en México. ¿En dónde están los 43? ¿En dónde está la gran obra que hable de ese gran momento histórico y que dolió tanto a la sociedad? Ahí es donde tenemos una gran oportunidad histórica de retomar las riendas, porque finalmente lo que ocurrió en el siglo XX fue que las riendas las tomaron los filósofos. El arte lo empezaron a hacer los filósofos y no los artistas. Y les dejamos las riendas del arte tantito y vean lo más lo que nos entregaron. Cajas de zapatos, rollos de papel de baño y cualquier cantidad de cosas. Que está bien, no intento que eso sea una diatriba hacia el arte contemporáneo. No. De hecho, creo que hay cosas dentro del arte contemporáneo que, rescatando estos 3 elementos, la ejecución, hay cosas dentro del arte conceptual que tienen una excelente ejecución y que no requerirían de una cédula ni de un discurso. Acabamos de tener en este museo una obra excelente de Sofía Crimen, que no requería de palabras extra para saber qué era lo que estaba ocurriendo. También tenemos a Demián Ortega, me parece, que es el autor de Cosmic Thing, que es una pieza que la puedes poner donde sea, y donde sea vas a descubrir que es una pieza de arte, no necesitas la cédula. Esta es la gran oportunidad que tenemos. Pasamos a la siguiente. Esta es la obra, por supuesto, yo creo que Robert Hughes a lo mejor no alcanzó a ver esta pieza. Es una pieza de Graydon Parrish. Esta la realizó en el 2002 al 2006. Creo que no es necesario tocar el tema de qué trata esta pieza. Este hombre está hablando de lo que ocurrió. Bueno, veamos el título. Es El ciclo del terror y la tragedia, septiembre 11, por Graydon Parrish. Esta es una obra que creo que se parece mucho a lo que está pidiendo Robert Hughes, y es donde tenemos la gran oportunidad dentro de la pintura. El arte, como podemos ver, hay un montón de símbolos y de claves que nos da este gran autor en esta pieza. Para empezar, veamos quién está cargando los aviones.
los aviones los están cargando los niños. Él está diciendo con esta pieza, no tenemos la capacidad. Son esas máquinas, esos sucesos son demasiado grandes para nosotros, para poderlos manipular. Y de esta manera, Graydon Parrish le está dando el beneficio de la duda a la humanidad. Esto me parece grandioso, realmente. Aquí nos topamos con un autor que es verdaderamente idealista, es un humanista. Por supuesto, aquí estamos hablando de Parrish, pero el arte de la pintura siempre estuvo ahí. Tenemos, por supuesto, a Lucian Freud. Tenemos en México a Enrique Guzmán, a Julio Galán, que por cierto fue una de las conferencias aquí en el museo hace apenas unos días. Esto es entonces una propuesta, y creo que aquí es donde podemos encontrar una gran beta. No es necesario, es tomar lo que nos dejó el siglo XX, tomar todo eso maravilloso, todo ese pensamiento maravilloso que nos dejó el siglo XX, revisar de nuevo a todos esos grandes, desde Walter Benjamin, más recientemente Steven Pinker, a revisar a todos ellos y comenzar a hacer algo con lo que nos dejó el siglo XX, comenzar a hacer arte, unir estos tres elementos y poder empezar a hacer arte. Ahora bien, todo esto está muy bonito, pero ¿cómo empezar? ¿Cómo se vive del arte en este esquema, en este siglo? Porque las reglas han cambiado. Podemos saber ya, podemos tener algunas pautas que podemos tener como puntos de partida, que es finalmente lo que se busca ofrecer con esta plática, tener puntos de partida solamente. Pero me gustaría aquí hablar un poquito de cómo eran las cosas y cuáles son los cambios que un servidor ha notado, cómo han cambiado las reglas del juego, que es algo muy, muy interesante. Antes, el único enlace que había entre el artista y el coleccionista era principalmente la galería, ¿sí? La galería ofrecía un espacio increíble en donde el coleccionista podía ver ya filtrado aquellas propuestas que podían interesarle, y por otro lado, el artista tenía acceso a un mercado. Disculpen un segundo. Perdón, es que el calor está medio... Yo, de hecho, si puedo hablar de algunas cuestiones así como muy personales. Yo solía tener una mochila. Yo empecé a pintar más o menos en el 91. Y una vez que ya tenía algo, solía tomarle fotografías y cargar esas fotografías en una mochila, y a donde fuera iba con mi mochila con la propuesta, por si me topaba con una galería, con algo, ¿no? Para poderle mostrar qué era lo que hacía. Esta es la forma en la que lo hacíamos entonces, en los 90s. Y en la galería te pedía, que lo que te pedía era exclusividad. A cambio, la galería se encargaba de representarte, de asesorarte y de toda una serie de cuestiones, de legitimar incluso las propuestas plásticas. De pronto llega el 2008, y en el 2008 pasan dos cosas increíbles, ¿no? Que cambiaron todo. En el 2008, adelante, muchas gracias. En el 2008 tenemos dos circunstancias. La primera es que estuvimos a nada de volver a la edad de piedra. Tuvimos una crisis económica tremenda que estuvo a punto de ser peor que la del 29. Nos agarramos con las uñitas, pero de verdad estuvo terrible. Esto, por supuesto, golpeó al mundo del arte, sobre todo al arte emergente. Y muchos lo sentimos hasta años después. El latigazo, digamos, llegó por ahí más o menos en el 2009, 2010. A tal grado, yo para ese entonces hablé con
Neil Zuckerman, un galero de Nueva York, de la Galería CFM, es uno de los principales coleccionistas de Leonor Fini, y me puso las cosas así. En Nueva York, ahorita, abajo de Picasso, no se está vendiendo nada. ¿Sí? O sea, así de claro estaba y así de grave estaba la cuestión en 2008. Pero, por otro lado, hubo otro fenómeno muy interesante. Si revisamos nuestros teléfonos celulares, y vemos la primer publicación que tenemos en Facebook, esta va a ser del 2008. ¿Sí? Facebook entra en Latinoamérica más o menos en 2007, y en el 2008 ya empezamos a hacer uso de las redes. Nos empezamos a conectar de una manera en la que no nos habíamos conectado antes, y empezamos a compartir procesos de una forma también inédita. Antes, hay una anécdota por ahí de Leonor Fini, de Remedios Varo y Carrington, en la que cuando una visitaba a la otra, ellas tapaban su obra para que no la copiaran. Ahora hacemos todo lo contrario. Ahora compartimos todos nuestros procesos, las piezas que vamos terminando, en dónde estamos. Todo esto lo estamos haciendo en redes. La información está fluyendo de un modo impresionante, y eso está enriqueciendo no solamente la escena cultural, sino también está ensanchando el mercado. Porque mucha gente que no había ido a una galería o a un museo está empezando a ver obra, está empezando a ver arte en redes. Y a partir de ahí empieza a surgir interés por las mismas. Esto no hace que la galería deje de estar vigente, porque finalmente la aparición de las redes, sobre todo de Facebook, podríamos pensar que acorta el camino, ciertamente, entre el mercado y el productor, que es el autor, que es el pintor. Sin embargo, la galería sigue teniendo un papel fundamental. La galería lo que sigue haciendo es, la galería sigue promocionando, sigue haciendo eventos, sigue asesorando, y sigue legitimando las propuestas. Pero aquí hay un pequeño problema. ¿Cómo vamos a hacer para que el autor, para que el coleccionista, que va directamente al autor, o sea, vamos, uno piensa que por ir al autor vas a tener un mejor precio? Les voy a decir algo que me ocurrió, bueno, que nos ocurrió en la familia. Nosotros tenemos una galería, que era una especie de bazar en San Pedro, a lo mejor algunos lo recuerdan, Galería Parrech, en San Pedro Tlaquepaque. Y una vez nos pasó que entró, vendíamos artesanía y algunas piezas, cerámica pintada a mano, bellísima. Estábamos platicando con el productor, con el maestro, y en eso entran unos clientes, ¿no? Vieron el jarrón, les pareció maravilloso, vieron que estaba ahí el autor, se fueron. Y el autor del jarrón, a los minutos, bueno, con permiso, bla, 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 se fue. A los 5 minutos salimos de la galería y vemos al autor, al productor, hablando directamente con el cliente. ¿Saben cuándo volvimos a hacer tratos con esa persona? Nunca. Nunca. Y eso es parte vital de nuestro quehacer y de la forma en la que hacemos negocios, vamos. La forma en cómo hacemos las cosas se basa en la confianza y en esta lealtad. La manera en la que podemos proteger a la galería y a la vez proteger el valor de lo que hacemos es muy sencillo. No pensemos en precio, pensemos en valor. Si una pieza, si el precio de una pieza es 10,000, ese no es su precio, eso es su valor. Y ese valor debe ser el de la galería, y debe ser el valor que está en el estudio, y debe ser el valor que está en internet. De esa manera, el cliente que llega a la galería y después visita con toda confianza el estudio, se va a dar cuenta que va a tener exactamente el mismo precio y que puede continuar con la relación que tenía con la galería perfectamente. De esa manera se mantienen relaciones sanas con quienes nos están apoyando. Otra forma también es pensando en esta lealtad. Hay que tomar en cuenta que cuando estamos trabajando en una exhibición, si estamos exhibiendo con la galería tal, la pieza está dentro de la galería. Si hay alguien interesado en esa pieza, es directamente con la galería. Por eso me gustaría pasamos a la
En ese sentido, creo importante revisar estos puntos que creo que pueden ser importantes para nosotros como productores. Lo primero es mantener visibilidad en redes. Esto de verdad, no saben lo importante que es, ya que a veces son segundos. Miren, a mí me ha tocado estar en conversaciones, ya sea con galeristas, con promotores o en centros, y de repente surge por ahí, oye, ¿conoces el trabajo de fulanito? Ah, no lo conozco, ¿tienes fotos? Ah, entra a su Facebook. Es lo que hace todo el mundo. Entra a su Facebook o lo googlea. Si entras al Facebook y no encuentras una carpeta que diga pintura, últimos trabajos, y de repente ves que hay una pintura por ahí en la fiesta de los 15 años, y hay otra pintura en la boda de fulanito, y hay otra pintura, y estás perdiendo segundos vitales, ¿sí? Porque entonces dices, no, pues no hay nada. Oye, ¿y conoces el trabajo de fulanito? A ver, y te vas al trabajo de fulanito. Son segundos, de verdad. Entonces, no hay que dejar pasar esas oportunidades, y para no dejarlas pasar, hay que hacernos visibles en redes, hay que aprovechar esta gran oportunidad que tenemos. En ese sentido, yo aconsejaría tener una carpeta en el perfil exclusivamente para pintura, que diga obra, artwork, pintura, como sea, pero que sea una carpeta exclusivamente para su trabajo, ¿sí? De esa manera, o si gustan incluso tener un perfil especial para su quehacer artístico también, pero es importante que estén ahí y que haya la forma de poder ver el trabajo de todos nosotros. Es también prudente tener, cuando subimos obra a las redes, tratar de omitir en lo posible el precio. ¿Saben por qué? Porque son muchos los sitios, de pronto, y en ocasiones, si hay un ligero cambio de precios y no te pones al día, ¿sí? Te puedes ver de verdad en serios problemas. El consejo sería tener un solo sitio en donde tenga los precios. Sí es aconsejable porque ya vimos que vamos a tener un valor de la obra en general. Entonces esto no va a afectar tu relación ni con la galería ni con las ventas en tu estudio, ¿sí? Y además eso sirve como una referencia también al comprador. El coleccionista que de pronto está buscando tu obra y quiere saber más o menos cuánto cuesta y entra al internet, ve este sitio con los precios, ya sabe más o menos en qué rango está, y sabe que el precio que le vas a dar en el estudio o en la galería es el valor real de la pieza, ¿sí? Importante también, hay muchísimos sitios de internet que son de paga. Tomen en cuenta una cosa, los proyectos que son de paga son pocos los que valen la pena. Un proyecto de paga para un autor no tiene por lo general lo mejor del arte, tiene espacio para los que pueden pagar, y muchas veces la gente que puede pagar no es necesariamente la que tiene, pues no sé, cierta búsqueda estética, no sé. El siguiente punto es esta creación y mantenimiento de vínculos profesionales con la ética que ya habíamos comentado. El tercer punto el crear un cuerpo de trabajo y seguir creando un cuerpo de trabajo independientemente de las circunstancias. No saben lo importante que es. Hay que tomar en cuenta una cosa, los que nos dedicamos a eso somos freelance. Y cuando eres freelance, a veces hay y a veces no hay. Hay temporadas de todo, ¿sí? Hay que, por supuesto, después de ya un tiempo que uno se da cuenta de esto, tratas de ser un poco más cauto en tus finanzas. Creo que a todos nos pasa. A veces una buena racha no quiere decir que sea así toda la vida, pero una mala racha tampoco quiere decir que sea así para toda la vida, ¿sí? Entonces, el asunto está en que me ha tocado escuchar historias de cuando la racha está por abajo, que la gente deja de producir. No dejemos de producir. No dejemos de producir porque de esa manera no le damos oportunidad a cuando llegan las oportunidades, ya sea que lleguen o que las busquemos, de tener material suficiente para poder satisfacer una demanda. Además, hay que tomar en cuenta una cosa, una pieza, una pintura, no se da sola, no se genera sola. Hay un cuerpo de trabajo, hay un cuerpo de obra que la cobija, que la está apuntalando. Entonces, muchas veces cuando uno ve el trabajo de alguien, quiere ver qué más hay, porque
el trabajo tiene valor dentro de un contexto, dentro de un cuerpo de trabajo. Por eso, sin importar las circunstancias, no dejemos de crear este cuerpo de trabajo. Y el último punto es respetar el valor de la obra. Esto le da seriedad a lo que hacemos, y hay que tomar en cuenta que es más fácil que le demos certeza al coleccionista cuando le damos valor real a lo que hacemos. Cuando no lo hacemos, les voy a decir algo que ocurre, porque ha llegado a ocurrir. ¿Qué pasa cuando se vende una pieza por abajo de su valor? Por abajo de su valor real. Puede pasar este riesgo. Tú le puedes vender a una galería a un menor precio, porque la galería lo va a vender al precio público, lo va a vender al valor del mercado. Pero ¿qué ocurre si ese precio se lo ofreces a un particular? Si este particular decide vender la pieza, no la va a vender al precio que la vende la galería. Es muy probable que la venda al precio que tú se la vendiste, que puede ser al 70%, o sabemos que algunas galerías compran al 60%, ¿sí? Y esto puede dañar seriamente. Imaginen, por ejemplo, que se está publicando en internet, o que en un círculo de coleccionistas hay alguien que está publicando una pieza que se está ofreciendo a un precio menor que el de mercado. Por eso hay que respetar siempre el valor de su obra. Esto también le va a dar certeza a los coleccionistas. En la siguiente, en este siguiente recuadro, porque sé que también, aquí hay coleccionistas, y sé que esto tal vez se ha visto por los coleccionistas. Esos son puntos muy... son observaciones que he podido más o menos ir viendo a lo largo de este camino. La primera es observar el equilibrio de la propuesta y la constancia del autor. Creo que cualquier persona, y eso es importante también para nosotros, ¿no? Cualquier persona que decide empezar a invertir en arte, por supuesto hay que tomar en cuenta que cuando se compra una pieza, no se compra para venderla. Tú compras la pieza porque la quieres. Tú compras la pieza para que se quede contigo, para estarla observando, para que se haga parte de tu vida. Pero, si la quieres vender, si por algo decides, también resulta ser, puede resultar ser una inversión. Y si vas a hacer esa inversión, es importante que sea con una persona que sepas que tiene continuidad en su trabajo, que no es una persona que va a entrar al mercado del arte y que va a salir en 2 años, sino que es una persona que toma en serio el oficio y que va a seguir produciendo, porque eso es su vida. El segundo es con observar el que el autor respete el valor de su obra. Esto es importantísimo, y por eso mencionamos ahorita lo importante que es también para el autor que respete el valor. Esto le da seriedad a nuestro trabajo. Y la tercera es la conexión. Básicamente que la pieza te guste. No importa lo que te diga a veces el crítico de arte o la galería. Si a ti la pieza te gusta, si tienes una conexión real con ella, ahí tienes tu garantía de reventa, dado el caso que la quieras vender de nuevo. Porque si a ti te gusta de esa forma, va a haber otras 10 o 20 personas que les va a gustar igual, ¿sí? Y ahí es en donde encuentras esta garantía como comprador. Es importante saber, creo que para los que estamos aquí en esto que tenemos ya tiempo en esto del arte, saber por qué estamos aquí. Sé que muchos entran siguiendo el canto de las sirenas, y el canto de las sirenas canta a veces por la trascendencia, por llegar a la obra maestra, pero también está el canto de las sirenas que grita desde Sotheby's: 1 millón, 2 millones. Seamos conscientes de algo. El arte no es para hacernos multimillonarios. No hay artistas multimillonarios. Y si alguien dice Damien Hirst o dice Jeff Koons, podemos decir de nuevo, no hay artistas multimillonarios. Todo eso que se vende en las casas de subasta y todo eso, si acaso quedará para la familia, para los amigos y para los coleccionistas que nos estuvieron apoyando
durante nuestra producción. El objetivo de nosotros es distinto. Tenemos que, creo que la oportunidad que tenemos ahorita, después de esta casi tabula rasa que dejó el siglo XX, es enorme porque hay todo por hacer con todo este mar revuelto de cosas que dejó el siglo XX. Creo aquí pertinente ver al artista como un instrumento del arte, y que no el arte sea un instrumento del artista, como pasó en el siglo XX. En el siglo XX nos dio a grandes personajes, ¿sí?, en donde el arte pasaba a segundo término. Cuando el artista se convierte en un instrumento, entonces se logran propósitos aún mayores. Se logra tal vez llegar a esos grandes vinos a los que queremos aspirar. El propósito, creo, tanto para museos, creadores, coleccionistas, para todos los que formamos parte de esto, es fascinante. Es hacer que la pintura regrese a la historia del arte, a la filosofía del arte. No es poca cosa, pero es un camino fascinante. Finalmente, tal vez tengamos suerte de que nos toque en un futuro, digo, si nuestra especie aún permanece unas 3 generaciones más y no nos acabamos todo esto, tal vez tengamos suerte de haber sido parte de ese engranaje que llevó a nuestra especie a dar su siguiente paso en la evolución. Pues muchas gracias por la escucha, por la atención, y si hay alguna pregunta, sugerencia, queja, con muchísimo gusto. Tengo una pregunta. En tu experiencia, para determinar el precio de una obra, claro, sabemos que va influenciada por la percepción de lo que es la galería. ¿Tú como artista das un parámetro o un criterio, o cómo establecen los rangos de los precios? Sabes que a través de y esto no lo digo yo, es algo que he consultado con muchos galeros y promotores. Lo que se busca, hay 3 cosas que creo que son muy difíciles de alcanzar, que mucha gente lo critica, que es el estilo, el estilo, contenido, lenguaje de un artista. Y una vez que se puede tener algo más o menos fijo en ese sentido, ya se puede fijar, es mucho más fácil fijar un rango de precios. No todas las piezas tienen el mismo punch, hay que aceptarlo, y hay que ser sumamente autocríticos. Por eso es bueno tener un rango de precios. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que hacen es tener por pulgada cuadrada, tal cual, tener un rango de, digamos, entre 3 y 4 dólares por pulgada cuadrada, por ejemplo. Y lo ideal es de que esta pulgada cuadrada vaya aumentando conforme pasa el tiempo, ¿no? Pero sí, esa es la forma más sencilla. Si hay una pieza que es sumamente compleja, bueno, te vas al rango más alto. Si es un poco más sencilla, te vas al más bajo, pero sí, finalmente estás en este rango. Es la forma más práctica de poder establecer esto dentro del mercado del arte. Sé que es complicado y sé que a veces puede ser hasta que hay gente que pueda pensar que es hasta contraproducente, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Para poder vivir del arte, hay 2 formas de hacerlo, al menos aquí en México. Por un lado, tenemos las becas, y por otro lado, tenemos la venta de la obra. Y una vez que a algo se le fija un precio, se convierte automáticamente en un producto, afortunado o desafortunadamente. Entonces, es una forma muy práctica de poder dar estabilidad y certeza al mercado. ¿Sí? Y también cómo influye el que expongan, por ejemplo, ahorita la obra de Chucho Reyes en el Bellas Artes. Conozco personas que estaban vendiendo Chucho Reyes y ahorita cancelaron su venta porque se infló muchísimo el precio. Porque Chucho Reyes estaba con un precio alto, moderado, y ahora que va a exponer exponiendo en Bellas Artes, ha subido muchísimo el valor. ¿Sabes qué? Eso creo que es algo súper complejo que nos ha dado hay que tomar en cuenta que
el arte, comenzó a entrar al juego de la especulación en el siglo XX. Antes el pintor pintaba para las cortes, y en el siglo XX, una vez que comenzamos a ver que una pintura que se vendía por un plato de sopa de pronto vale tanto, comienza el juego de la especulación y es sumamente peligroso. Yo, en ese sentido, lo que creo que hay que hacer es, el artista debe ser sumamente responsable. El artista es el último bastión que hay del valor de la obra. Es el último bastión. Una vez que se va el artista, todo queda al libre mercado, ¿no? Al menos en ese esquema. Entonces, sí creo que hay que ser sumamente cautos y responsables en ese sentido, porque hay que tomar en cuenta una cosa: una vez que el precio aumenta, ya no puede bajar. Entonces, ¿qué se hace con el resto de la producción? Esto pasó precisamente en el 2008 y produjo una serie de problemas éticos bastante, nada menores. Yo supe, por ejemplo, qué es lo que ocurre cuando uno trabaja con una galería y exclusivamente con una galería. Si la galería cae, uno se va con toda la galería. De ahí la importancia de diversificar el mercado. En este caso, lo que hay que hacer es ser sumamente cautos para asegurarse que hay mercado para esas piezas de Chucho Reyes. Lo que ocurre cuando un cuerpo de trabajo sube de valor, surge la especulación. ¿Qué pasa con los Andy Warhol? Hay una colección, por ejemplo, que tiene el 10% de Andy Warhol, independientemente de que sea un vino joven o un vino de gran cuerpo, ¿no? Finalmente está en el mercado del arte. Una vez que retienes el 10%, lo vas sacando a cuentagotas y te das cuenta que en lugar de tener, si compraste el lote en 10,000 y sacas cada uno en 12,000, ya no tienes 10,000 pesos en el lote, tienes muchísimo más. Entonces, sí hay un juego especulativo, pero hay que ser sumamente cautos de que no sea un solo nicho de mercado. Es el riesgo que tenemos cuando trabajamos con una sola galería, es el riesgo que hay cuando se le vende a una sola persona. Ha pasado, lo he visto, cuando se vende a un solo político, por ejemplo, o a una sola fundación. Ese es el gran riesgo. De ahí la importancia que se diversifique. Sí es un riesgo, sí lo es, y esperemos que resulte bien y pues tal vez que resulten afortunadas las personas que poseen uno. Pero sí, definitivamente es arriesgado, sobre todo tomando en cuenta que sí, es completamente riesgoso. ¿Sí? No sé qué tan ligado esté la mercadotecnia con este arte, pero quisiera saber si existe algún vínculo en el cual podamos incluir el arte figurativo para disminuir la contaminación visual en el medio urbano, sobre todo aquí en Guadalajara. Pues sabes que precisamente creo que hay una gran oportunidad. O sea, es algo donde podemos conjuntar perfectamente. Ahora sí se junta, como diría mi abuela, se junta la ronda con los piteros y podemos hacer algo enorme. En donde hay cosas que no se han hecho, hay vetas y hay grandes oportunidades. Entonces, habría que estudiarlo, ¿por qué no? La cuestión aquí es hacerlo sustentable. Ese creo que es el mayor reto que tienen las artes en general, que tu medio sea sustentable. En el caso del arte figurativo, bueno, esto se logra mediante la venta de la obra, pero ya viendo cómo podemos modificar el paisaje urbano, tal vez el modo correcto sería a través de patrocinios y tal vez algún apoyo del ayuntamiento. Pero sí, hay beta, Tengo una pregunta, quizás a muchos artistas sucede esto, ¿no? Que hay ciertas piezas que son gustos personales y que no entran en la parte comercial y que en ocasiones se tienen que manejar líneas comerciales que van acorde a los requerimientos de la mercadotecnia, ¿no? Y no pensemos que estás prostituyendo tu trabajo, ¿no? Pero entender que hay líneas que tienen que venderse, que tienen que generar dinero para sustentar tus gastos y también para producciones personales. ¿Qué tanto es hacer esa mezcla?
¿O qué tanto es cómo tú lograr impactar por tu obra personal y generar tu gusto a tu obra, o tú condicionarte los requerimientos de los clientes o el mercado? ¿Sabes qué? Yo creo que eso es, por una parte, un riesgo y por otro lado, un reto. En el momento en que comienzas a hacer cosas para dar gusto a un mercado, creo que ya estás dejando de hacer arte y empiezas a hacer un producto completamente utilitario cuya función ya no es la contemplación, ya no estás transmitiendo ideas, ya no estás haciendo muchas de las cosas que finalmente buscamos hacer con el arte. De hecho, no busco con eso hacer ninguna crítica ni nada, pero hemos visto crear un lenguaje. Crear un lenguaje implica crear una serie de... ¿Qué es un lenguaje? Es una serie de signos suscritos a un código que tú puedes descifrar y puedes leer. De la misma forma, un pintor puede ir creando poco a poco su lenguaje, su propia estética, su estilo, con sus discursos, con sus preocupaciones. Y puedes tomar algunos elementos dentro de tu lenguaje y a partir de ahí desarrollar los temas más diversos y sigue siendo tu lenguaje, sigue siendo tu estilo, pero estás haciendo cosas diversas. El gran riesgo que he visto es el gran riesgo del estilo es que una vez que adoptas una cosa, imagina por ejemplo una persona que pone a alguien con un parche. Ah, soy el pintor de los parches. ¿Sí? Ok, ¿por qué me estás queriendo decir? Espero que no haya pintores que pintan con parches. Bueno, ajá. Pero digamos, ¿no? Y de pronto ves en la pintura número 2 a una persona con un parche, pero rojo. Y en la pintura número 3 la misma persona, pero volteada de perfil, o a 3/4 y con el parche medio levantadito. ¿Sí? Oye, eso que me dijiste en la primera pintura ya me lo dijiste. ¿Sí? O sea, ¿por qué no me dices otras cosas? Eso es lo que finalmente estamos buscando como espectador. Y eso ocurre en todos lados, ¿eh? En la pintura y también ocurre en el arte contemporáneo. O sea, porque en el arte contemporáneo lo que pasa es que se repiten los discursos. Entonces es normal, es una crítica, bla, 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 y encuentras exactamente lo mismo acá. Y lo mismo ocurre con la pintura. Entonces es válido tener un estilo, pero es muy importante que a partir de ese estilo decir cosas distintas, que cada cuadro se vuelva una oportunidad para plantear escenarios y preguntas distintas. El arte finalmente es... El arte da respuestas, pero con esas respuestas plantea más preguntas. Y es una gran oportunidad, y sobre todo el arte figurativo, hay que admitir, porque el arte figurativo, como está lidiando con esa serie de signos que todos reconocemos, es mucho más fácil poder ofrecer estas ideas, porque además estamos usando la emoción para poderlo hacer y por eso se vuelve mucho más efectivo. En este caso, sí creo que se puede usar un estilo para desarrollar temas. Tú puedes tener un cliente o un coleccionista que ya sabes que quiero desarrollar este tema, lo desarrollas dentro de tu estilo, pero tu búsqueda dentro de la pieza, te tienes que dejar guiar por la pieza, ver qué es lo que quieres preguntar y que sea algo distinto a lo que dijiste con la última pieza. Eso es muy importante. En el momento en que te estás ciñendo a las necesidades estéticas del mercado, hay un grave problema y corremos el riesgo de dejar de hacer arte. Sí. No sé, ¿alguna? ¿Buzón de quejas, sugerencias? Bueno, pues muchas gracias por la asistencia y espero que disfruten la exhibición. Está el segundo encuentro de arte figurativo hasta el 24 de junio en el Mura. Muchas gracias.